el café que sembramos en comunidad. Pucha, qué interesante, fíjese, porque mire, lo de la fertilización no es cuento nuevo. Si usted ve, si ahora no se ponen las dos abonadas, una de gallinaza y dote químico, es bien poco el rendimiento. Al lado de eso viene la contaminación y viene la modernización. Acostumbramos los cultivos y el suelo ya está acostumbrado al químico, entonces si no se aplica eso, da a entender que es poca la producción. Las 4 R's, las 4 recomendaciones para la fertilización en maíz y frijol. Ese es nuestro tema del día de hoy. A ver, Suyapa, ¿por qué se fertilizan los cultivos? ¿Por qué se empezó a fertilizar los cultivos? Eso tuvo que ser por algo más que la necesidad de producir más. Digo yo, ¿va? ¿Qué fue lo que motivó el inicio de la fertilización de cultivos? Son muchas preguntas, pero creo que podemos ir encontrando la respuesta juntos. Es que, a ver, ¿no le parece raro que el suelo necesite fertilización extra? Porque el suelo tiene fertilizantes, quizás no mucho, ¿va? Pero tiene. ¿Qué tiene? Tiene. Si te parece, busquemos respuestas. Ajá. Y tienes razón. Ahora se considera normal la fertilización y es parte de la producción agrícola. Es que yo vuelvo y repito, ¿quién nos convenció que necesitamos fertilizar el suelo? Ahora producir es lo mismo que decir tengo que comprar fertilizantes si quiero tener producción. Y de lo contrario, no habrá cosecha que recoger. ¿Eso es normal? No lo sé. Pero Carlos, si querés investiguemos y busquemos las respuestas. De acuerdo. ¡Vámonos! ¡Vamos! Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. En la tierra. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. La fertilización es un proceso fundamental en la agricultura que consiste en la aplicación de nutrientes a los suelos para mejorar el crecimiento y rendimiento de los cultivos. Sí, así es. Pero, ¿por qué? A ver. Los suelos se fertilizan para mejorar su fertilidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso dicen. ¿Y por qué el suelo ya no es fértil? Porque cuando se habla de mejorar la fertilidad del suelo, esto indica que el suelo era fértil, pero hoy ya no lo es. Era fértil y ahora no. Es lo mismo decir que el suelo está perdiendo su fertilidad. Ajá. Y los fertilizantes le ayudan a completar lo que ha perdido. Bueno, es que estamos partiendo en esta búsqueda de respuestas que la fertilidad es necesaria, ¿va? Ajá. O sea, una necesidad que ha sido creada, digo yo. Y como dicen por las redes, Suyapa no será una conspiración planeada y ejecutada por extraterrestres. ¿Ah? Bueno, no sé, va, pero ya en serio. Y me pregunto, ¿qué prácticas han orillado a la agricultura a la fertilización? ¿Ah? Creo, Carlos, que el crecimiento poblacional en el planeta Tierra, eso ha obligado a producir más para alimentar a más personas en el mundo. Bueno, ahí puede estar el hilo de todo esto. Más bocas que alimentar obligan a producir más y mejor. Y también hay una realidad. El suelo no tiene todos los nutrientes que los cultivos, estos nuevos cultivos, necesitan. Porque antes la milpa no necesitaba mucho. Las matas crecían y daban frutos. ¿Quién apuró o quién nos apuró para que le echáramos fertilizantes? ¿Quién nos echó carrera y por qué? Es de pensar y seguir investigando. Uh-huh. Ahora, la fertilización de los cultivos es una carrera sin retorno. A ver, o sea que ya no se podrá producir sin fertilizantes. Eso significa que quienes producen los fertilizantes están hechos, tienen negocio asegurado de por vida. A ver, ¿y el suelo? Cada vez va a demandar más y más fertilizante. Y como bien lo dijo usted, esa carrera es sin retorno. Es un círculo sin fin. ¿O qué? Bueno,
Tampoco podemos asegurar que la fertilización solo causa daños, Carlos. Ajá. También contribuye. El problema aquí es el uso y el abuso de los fertilizantes. Allí llegamos a un paso de la fertilización, la dosis, o sea, lo que se le echa a los cultivos. Y es que saber cuánto necesita el cultivo es básico, y eso es con medida. Es un asunto de cantidad. Las prácticas del uso de los fertilizantes, ¿quién nos la enseñó? Bueno, seguramente el que hizo la fórmula ya indica en los sacos, ¿va?, una dosis. Pero mi pregunta sigue al pie. ¿Es realmente necesario utilizar fertilizantes? Unos explican que es necesario utilizar fertilizantes porque las condiciones del suelo con el tiempo y las prácticas que se han utilizado, pues han desmejorado el mismo suelo. Y el productor y productora pues lo saben, están conscientes. Y es que las parcelas sin el apoyo de fertilizantes ya no da mucho. Aquí aparecen los responsables de este asunto, veo yo, y pueden responder parte de mi planteamiento. Las prácticas sobre el suelo, la producción agrícola, no ha habido entonces controles y se ha hecho y se ha deshecho. O sea, esta práctica de fertilizar los cultivos ha sido creada. Podríamos decir que sí, y Ajá. se debe a la intervención que se han tenido en los suelos. Porque ya sabemos, una vez que la producción agrícola utilizó fertilizantes, no podrá retroceder ni elegir producir sin fertilizar. Es impensable ahora mismo lograr producción sin fertilizar, y eso es grave para mí. Bueno, eso creemos o nos han hecho creer, va, que no se puede. En ese camino y carrera de la fertilización, seguro, Carlos, han ido quedando muchos rastros. Eso es fijo, seguro. Y para regenerar el suelo, para ese mismo suelo al que le echamos fertilizantes, no hay fórmula nitrogenada que le devuelva su función natural de restablecerse. ¿O sí? ¿O hay alguna? Bueno, es que cuando hablamos de fertilizantes para mejorar la fertilidad, esto no incluye que el suelo con lo que se le echa para la producción dará cosecha. Y para el próximo cultivo, volverá a echarle fertilizantes. Sí. O sea, no ajusta para la próxima siembra esos fertilizantes. Ahí está mi duda. Y ahí está el negocio. Es una práctica que sirve en ese momento. Y claro, si quiere azul celeste, como dice el dicho, que le cueste, deberá volver a comprar. Esa práctica crea, me pregunto yo, ¿crea dependencia? Pues es posible, pero para que el suelo recupere sus nutrientes o no los pierda, hay otras alternativas. Hay de fertilizantes a fertilizantes, Carlos. La fertilización, así como la conocemos, deja consecuencias. Algunas buenas, como cuando se le aplica materia orgánica a la parcela o abonos verdes que liberan nitrógeno en los cultivos. Pero, ¿y los demás fertilizantes que dejan en el suelo? Es que, por ejemplo, lo orgánico enriquece el suelo. Es decir, que la materia orgánica, entre más se le pone a la planta o se le pone al suelo, se va enriqueciendo más, se va haciendo suelo. Mientras que, por ejemplo, lo que hace el químico es que va empobreciendo. Por ejemplo, el pH o la acidez del suelo sube. Interesante, Carlos. Estamos buscando respuestas ante algo que nos parece normal, la fertilización del suelo. Sí. Y es que uno se acostumbra, somos seres de costumbres y cuando menos acordamos estamos repitiendo prácticas, modos y acciones que muchas veces con buenas intenciones, pero nos adaptamos, ¿va? Pero en el caso de la fertilización, según un productor de hortalizas del sector de Corral de Piedra, Marcala La Paz, esto de fertilizar no es un cuento nuevo, me dijo. Y dice que esto del fertilizante químico no todo es malo, pero sí advierte que esto trae contaminación. Pucha, qué interesante, fíjese, porque mire, lo de la fertilización no es cuento nuevo. Eso es viejo, similar a la química. Por ejemplo, está bien relativo casi todo. Por ejemplo, ¿se acuerda antes que la gente lo que utilizaba eran kites, caballo? Ahora es otro sistema. Entonces, estos cambios científicos han venido casi agarrando todo.
Entonces, la parte orgánica en aquel tiempo era porque no existía la ciencia química. Por ejemplo, si profundizamos más de dónde viene el fertilizante, viene casi similar de donde viene el petróleo. Ok, entonces que eso no todo es malo, pero tampoco todo eso es bueno, porque al lado de eso viene la contaminación y viene la modernización. Qué interesante lo que dice Pedro Jeremías González, y es cierto, todo va cambiando y en esos cambios el ser humano busca soluciones. Claro, busca soluciones, pero volvamos a los inicios. ¿Cómo se cultivaba antes? Crescencio Rodríguez es un productor de la comunidad de Cerro Verde, Marcara La Paz, aquí a 1800 metros sobre el nivel del mar, y él me contó cómo y qué se hacía antes para producir. Escúchelo. Antes lo que se hacía era recoger la estiércol de ganado, la ceniza y hojarasca de montaña y así se trabajaba antes. Hay un poquito de mierda de gallina criolla, así se trabajaba. Ahora se ha cambiado el sistema del maíz hoy. ¿Pero cómo fue eso? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué cambiamos? Por el industrialismo que ha venido a las opciones, pues. Entonces se ve como que era una solución, pero al fin ahora vemos también con mucha contaminación también con los herbicidas, entonces ha venido a empobrecer los suelos hoy. Un momento, escuché bien lo que dice don Crescencio, que lo que se ofreció como una solución, esto ha empobrecido el suelo. Pues, pero mi pregunta es, ¿por qué pasa esto? Buscando soluciones y alternativas llegamos a este punto. Fíjese que un agricultor originario de Planes de Marcala, él se llama Teodoro Flores, me dice que ¿por qué se fertiliza? Y menciona las malas prácticas. Sí, ahora se fertiliza porque, por ejemplo, en las condiciones que antes había más materia orgánica, ahora con el deterioro más que todo, con las malas prácticas agrícolas que hemos hecho, hemos ido deteriorando el suelo, es decir, que el suelo lo hemos empobrecido. Por derecho tenemos una es porque, dos sería porque las plantas si ya no es el fertilizante, no hay producción. Vaya que tal como yo tengo dolor de cabeza, me tomo un acetaminofén o cualquier analgésico, ya me siento bien, y antes no, porque eso se pasaba diferente, pues escucha que uno ya tomaba alguna bacteria, alguna plantita que supuestamente era bueno para él, entonces ya se pasaba, y hoy no, porque hoy como si no es la pastilla, ya había sucedido con las plantas. Ahí está una respuesta. Las malas prácticas han empobrecido al suelo. Como dice el dicho, por ahí va el hilo y quien teje. O sea, acá las opciones de fertilizar son variadas. Muchas fórmulas que pueden ayudar, pero también afectan el suelo. Sí, nutrieron el suelo, pero también algo más le pasó al suelo, porque estamos claros que tenemos que volver a nutrirlo. ¿Cuáles han sido las mejoras? ¿Se está produciendo más? Porque eso es uno de los objetivos, producir más, incluso diversificar. Pero en la práctica, ¿qué ha pasado? ¿Realmente se han alcanzado esos objetivos? Crescencio Rodríguez no se anda con rodeos, fíjese. Y me dijo que los cultivos los hemos acostumbrado a los fertilizantes y cada vez más piden más fertilizantes. Sí, en un ejemplo, tal vez no se ha mejorado tanto por el cambio climático. Lo que se ha hecho es, a los cultivos, los hemos acostumbrado a más fertilizantes y entonces tal vez no se produce más, sino que cuesta más bien un poquito más. Nos dijeron que iba a haber más rendimiento, ¿fue lo que dijeron los técnicos o cómo que le dijeron a usted? Es correcto, pero no, ahora si usted ve, si ahora no se ponen las dos abonadas, una de gallinaza y otro químico, es bien poco rendimiento. A ver, entonces, lo que se vendió como una solución hoy, ¿qué es? ¿Un problema o qué? Ahora es un problema porque, un ejemplo, acostumbramos los cultivos y el suelo ya está acostumbrado al químico, entonces si no se aplica eso, da a entender que es poca la producción. ¡Upa! Acostumbramos a más fertilizantes a los cultivos, dijo. Ajá. Uy, lo que decíamos al principio es que es una carrera sin fin.
es un círculo de donde no se sale, sino que siempre va a necesitar más y más y más. Por eso decía, esto de la fertilización del suelo, que al principio resuelve porque los cultivos aumentan su rendimiento y dan más producción, pero al parecer, Suyapa, resuelven y complican. O sea, resuelven pero también complican. Heliodoro dice que el suelo se ha vuelto adicto. ¿Adicto? ¿Adicto a qué? Adicto a los fertilizantes, pero Heliodoro propone ir reduciendo de a poco lo que le echamos de fertilizantes químicos a los cultivos. Escúchelo a ver. Es que en el caso de esto, por ejemplo, los técnicos que vinieron, puedes decir algo, antes cuando vinieron algunos técnicos, dijeron que había más rendimiento, pero más no sabíamos de esto, que nos iba a volver como adictos a eso, pues. Ah, nos volvimos adictos entonces al fertilizante. Claro que sí, porque, por ejemplo, se sabe que ya la planta se volvió adicta otra vez, para volverla otra vez a lo orgánico, habrá que ir reduciendo ¿cómo se llama? El poquito. Bueno, por ejemplo, por decir algo, hay que irlo como otra vez volver a menos químico, más orgánico, menos químico, más orgánico, hasta que vayamos reduciendo, pues. A ver, ¿quién tiene la culpa en todo esto? Porque si existen alternativas para mejorar la producción, los fertilizantes y todas las fórmulas creadas de manera sintética, ¿dónde es que se enreda la pita? ¿Por dónde comenzar? Bueno, Heliodoro da una solución y es ir disminuyendo la cantidad, ¿verdad? Ajá. Porque fíjese que la práctica de la aplicación de fertilizantes es al cálculo. Y algo que me llama la atención, y me lo dijo Crescencio Rodríguez, es que depende de cuánto pisto tenga el productor, fíjese. ¿Cómo? Si le ajusta para un saco, ¿solo eso le echa o qué? Pues sí, según lo que dispone y que tenga el productor. Esa parece ser la medida a la hora de fertilizar. Y algo más, ¿cuál es el futuro de la agricultura con todo este panorama y la utilización de los fertilizantes? Esto más me dijo Crescencio. El futuro es que, un ejemplo, uno, se contamina el ambiente, dos, que también nos estamos contaminando nosotros, porque quiera sí o no, ahora con tanto químico, repercute, no inmediato, sino a través del tiempo. El productor le echa, entre más se le echa, piensa que es mejor para la planta, le ha echado demasiado, ¿hay medida para el tema de la fertilización o le echa al ojo, al tanteo? Bueno, aquí hay, dependiendo de lo económico que esté cruzando la persona, dice, vamos a echar una bolsa por 3 tareas o una bolsa por 4 tareas, así, más o menos por ahí andamos al cálculo, ¿sí? ¿Y entonces? Es que por eso le decía, Suyapa, esto de la fertilización ahora es tan normal y parece normal y todo indica que se ha vuelto una excusa, y como los suelos están pobres, la gente dice, bueno, es que ahí no se produce nada, y como los suelos están tan pobres, la salida más fácil es echarle nutrientes elaborados y comprados. Pero, ¿y hay otras alternativas? ¿Qué se puede hacer? Pues sí, y este día en este programa, con los pies en la tierra, hablaremos de las 4 recomendaciones para la fertilización. Ay, bueno, eso, Carlos, ya me devuelve la esperanza. Es que hay algo que debemos reafirmar, Suyapa. La aplicación de fertilizantes no es mala. Ajá. Tiene sus consecuencias graves si no se usa de manera adecuada. Eso también es verdad. Sí, porque eso de echarle al cálculo, según lo que se tiene, no crea que sea lo mejor. No lo es, claro que no. Y además, lo más grave es la costumbre de fertilizar siguiendo criterios que no toman en cuenta la vida del cultivo, la condición del suelo, la cantidad que necesita la planta y el momento preciso que se debe aplicar. Usted esté escuchando el programa con los pies en la tierra. Si quiere participar con nosotros, recuerde que nos puede contactar al 99 24 29 53. Además, tenemos trivia. La trivia de hoy. La trivia de hoy. Y usted puede participar. Y recuerde, vienen muchas sorpresas en el programa. Y esta no es la monja presa. Sorpresas. Tenemos sorpresas para quienes reporten la sintonía
y contesten la siguiente pregunta. Escuche bien, si echamos mucho fertilizante en un cultivo, ¿la producción será más abundante? Repite, Carlos, por favor. Si echamos mucho fertilizante en un cultivo, ¿la producción será más abundante? Bueno, ya sabe, si usted tiene la respuesta, pues nos la envía. Y muchas gracias por la sintonía. Este es su programa Con los pies en la tierra. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Bueno, y volviendo a lo que venimos, una consulta. Suyapa, ¿cuántos tipos de fertilizantes existen? Bueno, hay 3 tipos de fertilizantes que yo conozco. Cada uno de ellos responden a las necesidades específicas de los cultivos. Uno, por ejemplo, los fertilizantes químicos son nutrientes elaborados por el ser humano que generalmente son de origen mineral, animal, vegetal o sintético. Pero también hay biofertilizantes y también abonos orgánicos. He leído por ahí que los principales fertilizantes nitrogenados usados en la agricultura son el sulfato de amonio, nitrato de amonio, el MAP, el DAP y también la urea. Es cierto, y la urea es uno de los nutrientes más utilizados en el mundo. Sin embargo, también es el nutriente que mayores pérdidas de nitrógeno puede ocasionar antes de ser absorbido por el cultivo. A ver, ¿y eso que la urea pierde el nitrógeno antes que el cultivo lo absorba? Mira, es que según los expertos, la urea destaca como un fertilizante sólido nitrogenado el más utilizado y con mayor concentración de nitrógenos. Tiene un 46% en forma ureica. Y a pesar de que la fuente que mayores pérdidas de nitrógeno puede llegar a tener antes de ser absorbido por el cultivo. Bueno, eso mismo pregunté. El mayor usado de los fertilizantes es la urea, pero... Bueno, los fertilizantes nitrogenados son sustancias ricas en nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas que se utilizan para mejorar el rendimiento de los cultivos. El fertilizante más barato que existe es la urea. A ver, pero hay fertilizantes nitrogenados orgánicos, ¿verdad? Así es, Carlos, y amigos y amigas que nos escuchan. Los fertilizantes nitrogenados orgánicos pueden ser los estiércoles, por ejemplo. Las compostas que son obtenidas a través de la fermentación de diversos materiales orgánicos, como los estiércoles, como los residuos de las cosechas, entre otros. Están los abonos verdes también. La canavalia, por ejemplo. Por ejemplo, que son cultivos establecidos para su posterior incorporación al suelo. Normalmente, los abonos verdes siempre se van a tratar de leguminosas. Sí, que son de vaina, que tienen vaina. Y esto se pone interesante. El nitrógeno es un elemento fundamental para el crecimiento del cultivo. Y en este programa, Con los pies en la tierra, recuerda que promovemos prácticas para una agricultura de conservación. Y este día compartimos las recomendaciones. Escuchen, porque no son un secreto las 4 recomendaciones. Escuchen. Esto es Saber con los pies en la tierra. Puchica, qué buena producción. ¿Me vas a contar el secreto? Pues no es ningún secreto. Yo aplico las 4 recomendaciones. ¿Quieres oírlas? Sí, hombre, soy todo oídos. Un análisis previo del suelo te va a permitir saber la calidad, el grado de acidez y el tipo de nutrientes de tu parcela. Esto ayuda a definir el primer paso, que es escoger el fertilizante correcto. Cuando lo tengas, tienes que aplicarlo en la forma y la distancia correcta, ya sea por incorporado, superficial, foliar, drench, media luna, al voleo, focalizado o en banda, dependiendo del tipo de cultivo y la calidad del suelo. Después,
tienes que calcular la cantidad correcta de fertilizante que vas a aplicar para no dañar tus cultivos y para no dejarlos sin nutrientes. Y por último, tienes que encontrar el momento correcto para aplicarlo, ni muy temprano ni demasiado tarde. Gracias a estas recomendaciones, pude obtener ganancias económicas, reduciendo los costos de fertilización. Cuidemos nuestros suelos. El mal uso de fertilizantes puede contaminar las aguas subterráneas y provocar la degradación del suelo y de los ecosistemas. Aplicando las 4R en nuestra práctica de fertilización, aumentamos nuestra producción. Como te decía, ¿qué, cuánto, cuándo y dónde aplicar un fertilizante? Las 4 claves para aumentar y sostener el rendimiento de tus cultivos. Ah, buenas prácticas para lograr buenos resultados. La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA, compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. Ahí están las 4 recomendaciones. Y por si alguien duda o piensa que no se puede mejorar las condiciones del suelo, acá le compartimos una historia. Se trata de un productor que llevó estas recomendaciones a sus cultivos. Sí, y porque si bien es cierto, hemos escuchado que el suelo está adicto a los fertilizantes, y eso se debe a las malas prácticas. Sí, al cómo utilizan los fertilizantes. O sea que se puede disminuir el impacto y lograr mejores producciones. Y también lograr una agricultura de conservación, que no solo sea en el rendimiento del cultivo, sino la restauración y mejoramiento del suelo. Y aquí cabe mencionar lo que dijo Eliodoro. Podemos ir incorporando materia orgánica en la parcela y poco a poco ir soltando los fertilizantes químicos. O usarlos de manera adecuada. Escuchemos la historia de José David Martínez. Escúchenla. Esta es una historia con los pies en la tierra en Honduras. Las 4 recomendaciones de la fertilización. Mi nombre es José David Laínez. Nacido en la comunidad Portillo de la Flor. En la agricultura yo más que todo he sembrado maíz, frijoles, maicillo, zacate de corte, brecaria. Estos señores de ASA, los técnicos de acá, pues nos enseñaron a combinar los abonos. No solo aplicar una sola fórmula, sino hacer una mezcla. Y lo vamos revolviendo. Esa es la primera R. La segunda R es la siembra directa. Pone la semilla y lleva la cacharpadita de un envase de refresco y le echa al lado de arriba. La tercera es siempre la misma combinación de esa fórmula con KCL a los 25 días. La cuarta es siempre ya se puede ponerle un poquito más de urea, porque ya no necesita tanto de las 2 KCR o 20, puede ir urea como con 18, algo así. Bueno, hay muchos beneficios. El rendimiento a la hora de la cosecha, se gasta menos fertilizante. La planta no necesita tanto abono, ¿verdad? Necesita una cierta cantidad, que siempre la tierra tiene sus potenciales. Por ejemplo, yo agradezco a ASA que mandó los técnicos a hacer un estudio de qué necesitaba mi parcela. Y mi parcela me dice ahí voy a decirle el papelito que viene del laboratorio, que le hace falta fósforo y le hace falta potasio. A todas aquellas personas de que pues escuchen mi voz, recomendarles que protejamos el medio ambiente, que protejamos nuestra madre tierra, que ahí es donde está toda la supervivencia, tanto de nosotros como de los que van a seguir viviendo. La Fundación Howard G. Buffett, CRS y Proyecto ASA, compartiendo un mensaje con los pies en la tierra. Ahí está. La planta no necesita tanto abono porque la tierra conserva nutrientes. Y claro, el estudio del suelo siempre será el camino. Y aquí está la respuesta de la trivia. No tienes caso que gaste mucho dinero en un producto con nutrientes que tu suelo ya tiene, ni con una cantidad innecesaria que el cultivo no tiene capacidad de absorber.
Sí. El fertilizante debe ir en cantidad adecuada según el tipo de suelo y cultivo. También es importante considerar el tipo de cultivo que sembró. Si es frijol, maíz, café u otro cultivo, necesitarán diferentes mezclas de nutrientes. Los fertilizantes son como vitaminas que le das al suelo para que se fortalezca, pero para saber cuáles son los nutrientes que le hace falta, escuche esto, es recomendable hacer un análisis del suelo, de la misma manera que nos hacemos análisis médicos en el laboratorio. Un análisis del suelo es la recomendación. Y siempre buscando respuestas. Ahora les invitamos a conocer más sobre las 4 recomendaciones. Para ello contamos con la participación de un ingeniero agrónomo. Él nació en la zona baja de Intibucá. Específicamente en la comunidad de La Concepción, su experiencia y conocimiento han estado al servicio de los productores y productoras de la zona alta de Intibucá. Él trabaja para COSEPRADI con el proyecto ASA 2. Él es el ingeniero Arnold Díaz y nos complace darle la bienvenida al programa Con los pies en la tierra. Adelante, ingeniero, bienvenido. Adelante, ingeniero Arnold, gracias por participar con nosotros acá en Radio Marcala. Le escuchamos. Muchas gracias por la invitación que me hacen a este programa prestigioso Con los pies en la tierra. Mi nombre es Arnold Díaz. Soy de aquí de Intibucá, La Esperanza, y pues trabajo para COSEPRADI, siempre en el proyecto de ASA 2, con las prácticas ASA que le llamamos, y pues estoy con todo el interés y el entusiasmo de participar en este tema de las 4R, que es muy interesante para que el productor pues escale un poco en la producción. Bien, él es el ingeniero Arnold Romario Díaz Martínez, es nuestro invitado experto del día de hoy. Y nuestro tema es, o son las 4 R's, este enfoque ASA, ¿no? Este enfoque en la fertilización. ¿En qué consiste el enfoque de las 4 R's en la fertilización y qué busca lograr en los cultivos? ¿Cuáles son los pasos concretos de las 4 R's? Bueno, las 4 R se bautizó así porque son 4 recomendaciones que nosotros como técnicos y facilitadores en una escuela de campo le damos a los productores. 4 recomendaciones y al final les decimos 4R. Entonces la primera recomendación que nosotros le vamos a dar al productor es que ellos seleccionen y elijan una fuente correcta de fertilizante. Al elegir la fuente correcta, pues ya el productor va a ir conociendo un montón de nutrientes y él sabe cuál es la fuente que él ocupa. De manera general hay 2 fuentes, orgánica o química. Pero luego yo le puedo preguntar al productor cuál es una fuente de nitrógeno y ya él me dice este y este fertilizante. Entonces ya la idea es que el productor conozca. La última vez yo le dije cuál es una fuente de hierro. Yo quiero que me traigan hierro acá para echarle al cultivo. Entonces ya ahí si el productor ya desconoce un poco cuál es la fuente de hierro, no toco en relacionar. Entonces ya ahí nosotros empezamos a decirle fuentes de hierro, fuentes de magnesio, fuentes de calcio, fuentes de fósforo, de potasio, de nitrógeno y todos los microelementos. La segunda R, la primera es la fuente, la segunda R ya sería la dosis. Y la dosis, pues desde que nuestros abuelos, bisabuelos sembraban, mi papá, por ejemplo, la fuente era en la puñada de la mano. Pues al tanteo. No medían. Sí. Él compraba 2 quintales y se lo aplicaba una media manzana o una manzana entera y al final la idea es que ajustara, pero no sabían si esa medida de la mano era la respuesta a la nutrición de la planta. O sea, al ojo y al puño. Ajá, al ojo y al puño, al tanteo le hacían el cálculo ellos de la dosis. Exactamente. Entonces voy con el enfoque de ASA, la idea es que nosotros como técnicos calculemos una dosis, de decirle cuántos gramos por planta, por tarea o por hectárea va a aplicar ese productor. Y en base a eso ya él calcula cuántos quintales y con esos quintales lo mismo, cuánta área va a fertilizar y cuántas plantas tiene. A ver, ¿y qué se busca, digamos? ¿Qué resultados se obtiene aplicando este enfoque? Las 4R vamos a obtener, le voy a poner un ejemplo de 4 resultados clave. La primera clave que usted va a tener es que va a tener mejor rendimiento si le damos al cultivo el nutriente que ocupa.
Hay suelos, como le mencioné en Intibucá, que no ocupan mucho nitrógeno porque la materia orgánica está arriba de 5. Entonces está muy nutrido en nitrógeno. El productor ha estado fertilizando con urea, que solo nitrógeno trae, entonces en pocas palabras, él está sobredosificando ese cultivo. Si le mete más nitrógeno todavía y le deja de meter un nutriente que la planta ocupa. Entonces la primera ventaja que yo tengo al aplicar las 4R es que yo obtengo mejores rendimientos por cultivo. La segunda es que yo bajo costos. Lo que le mencionaba, si yo tengo realmente la dosis que voy a aplicar, hay un productor que me dijo la vez pasada, yo aplico 12 libras de fertilizante en cada fertilizada, en un barril. Pero cuando yo le llevé el plan de fertilización en base a las 4R y con un análisis de suelo, al final él solo tenía que estar aplicando 7 libras de fertilizante por barril. Él estaba invirtiendo el doble de dinero en fertilizar y al final el mismo rendimiento o menos estaba sacando por sobredosificar una planta. Como nosotros, ni muy, ni tan. Es como darle a un niño demasiada comida, por decirlo, voy a engordar dándole más. Lo que voy a hacer es un desorden intestinal porque no le estoy dando lo que el niño requiere. Lo otro es que voy a hacer más amigable con el suelo. El suelo en sí tiene sus nutrientes, ese es otro beneficio, ¿verdad? Que tiene sus nutrientes, pero siempre necesitamos aportarle, ya sea orgánico o químico, necesitamos echarle nutrientes. Siempre los fertilizantes químicos al final pues nos benefician en la producción, pero de una u otra manera me acidifican el suelo. Entonces, cuando yo le aplico las dosis y las cantidades de fertilizante que yo necesito, pues la idea es que no le haga el mínimo daño químicamente al suelo. Sí. A ver, ¿y por qué es clave, por ejemplo, hacer un análisis del suelo antes de aplicar las 4Rs? ¿Y qué tipo de decisiones permite tomar este análisis para fertilizar de forma precisa? Fíjense que el análisis de suelo, a los productores yo les explico que es cuando van al doctor. El doctor cuando le preguntó, al final nosotros tenemos esa cualidad de que podemos decir me duele aquí o me duele allá y estos síntomas tengo. La planta no puede hacer eso, entonces el doctor, a pesar de que le preguntó y le aplicó algún medicamento y no sabe qué es, toca mandar a hacer un examen o varios exámenes para que le arroje otros resultados. En el suelo hay que hacer lo mismo, el suelo no puede hablar, entonces hay que mandarlo a analizar a un laboratorio para que allí me diga qué nutrientes, si nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cuál de todos ellos es el que realmente necesita que nosotros le suplamos con un fertilizante o le bajemos, porque fíjese que aquí hay suelos que no ocupan que le estemos aplicando las grandes cantidades de nitrógeno. Ya tienen el nitrógeno disponible porque tienen mucha materia orgánica, pero son deficientes en fósforo, son deficientes en calcio, y el productor no lo sabe. El productor solo sabe fertilizar con nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea, 12-24-12, pero no sabe en sí cuál es el nutriente. Entonces, si no mandamos a hacer un análisis de suelo, yo pienso que el productor no debería de atreverse a fertilizar al tanteo, debe de conocer qué nutriente le falta a su suelo y ese suplementarlo con un fertilizante químico. Suplementarlo, o sea, ajustar una nutrición que necesita y la cantidad que necesita, porque fíjese una cosa, porque la gente dice, bueno, le voy a echar materia orgánica, que entre más bocachi, entre más incluso gallinaza, que dicen que es buena, se le echa aquel montón, o sea, muchas veces puede estar hasta desperdiciando los recursos entonces. Sí, no, yo le recomendaría a un productor incluso que va a echar gallinaza o cualquier abono orgánico, que ese abono orgánico venga con un análisis también de laboratorio, que ahí le diga qué nutrientes y qué cantidad le está aportando al suelo, porque si no está aplicando a ciegas también, no sabe cuánto está aplicando. Perfecto, estamos platicando con el ingeniero Arnold Romario Díaz Martínez, nuestro invitado del día de hoy. Nuestro tema es las 4Rs. Bueno, ingeniero, una cosa, usted ha observado a un productor que ha aplicado las 4Rs, ¿qué le ha dicho? ¿Qué beneficios ha obtenido este productor cuando ha aplicado las 4Rs? ¿Podría compartirnos un ejemplo?
Sí, hay un productor de tomate, fíjese, en la zona de Cofradía y Amaranguila. Un productor que ya había estado aplicando de manera empírica, le voy a llamar las 4R. O sea, él ya sabía qué dosis aplicar, fuentes de fertilizantes aplicar, en qué momento aplicarlo y el lugar de aplicar ese fertilizante. Pero cuando llegó el enfoque de ASA y le dio más impulso a eso, él nunca había hecho un análisis de suelo. Entonces, aunque él ya trabajaba con un plan de fertilización, ahí le decía por fertilizada, por fecha, qué fertilizante, cuántas libras o gramos de fertilizante. Pero luego mandamos a hacer un análisis de su parcela y en el análisis él se nutrió tanto de conocimiento que dijo, este fertilizante lo estoy aplicando de más. Entonces hicimos ajustes en el plan de fertilización y al hacer esos ajustes, rapidito vimos los efectos en la planta. Él nunca había sacado un chile que le pesara 1,5 libras. En este ciclo que acaba de pasar de enero, ahorita está finalizando un ciclo, las primeras 4 cosechas que él hizo, chiles que un solo chile le pesaba 1,5 libras con solo hacer un cambio en la dosis de fertilizante y en la fuente de fertilización. ¿Se notó el cambio? Se notó el cambio con aplicar las 4R en base a un análisis de suelo. Porque el tema, el cambio en la producción está muy bien y es excelente. Ahora, ¿hay algún impacto o cambio, digamos, al reducir costos? ¿El productor logra ahorrar tanto las cantidades de fertilizantes, incluso en la mano de obra? Sí, fíjese que las 4R se puede aplicar en todos los cultivos. Entonces, en este caso del ahorro de fertilizantes, yo abordé a un productor fresero que le mencioné al inicio que él estaba aplicando hasta 12 libras en cada fertilización que hacía. Al finalizar el ciclo, él estaba aplicando más o menos unas 48 fertilizadas. Y yo le saqué el número multiplicando esas 12 libras por esas 48 y le saqué el cálculo más o menos en cuánto ha requerido de inversión. Pero cuando le llevamos el plan de inversión y salía la mitad de fertilizantes que él iba a aplicar, entonces le digo, y va a tener el mismo rendimiento, pero con menos costo. Estaba botando, le voy a llamar a esa palabra, estaba botando el fertilizante porque no lo ocupaba la planta. Ese sería un ejemplo claro de disminución de costos en fertilizante, y si fuera en mano de obra también. ¿Por qué? Porque nosotros le enseñamos al productor el momento correcto de fertilizar. Hay productores que hacen 3 fertilizadas, 4 fertilizadas, 6 fertilizadas, dependiendo del cultivo. Pero cuando nosotros ya le decimos, mire que nosotros vamos a trabajar con un plan de fertilización y hagámoslo por vía fertirriego. Entonces, un solo jornal podría fertilizarle una manzana por vía fertirriego. Pero a veces hay productores que no les gusta hacerlo a vía fertirriego, sino que lo hacen con la bomba. Decía, me decía que, hay productores que no les gusta hacer con la ¿cómo dijo? Fertirriego, fertirriego, mandar el fertilizante vía el riego que tienen. ¿Y lo prefieren hacer a mano? ¿Lo prefieren de otra manera? Lo hacen a mano o con bomba, entonces ya ahí requiere más mano de obra, más jornales aplicando la misma fertilización que podrían hacer. ¿Y qué? ¿El productor se dio cuenta y al final? Al final, ahorita el productor está muy contento porque tiene más rendimiento de fresa y menos costos en fertilización. Interesante. Este es el tema de las 4R, las 4R de la fertilización. A ver, y este enfoque de las 4R, ingeniero, se puede aplicar a cualquier cultivo. Escuché que lo dijo así. A ver, explíquenos, ¿se puede con todo, incluyendo las hortalizas? Por ejemplo, el tomate, que es complicado, el chile, las hortalizas en general. ¿Se aplica las 4R en todos los cultivos? En todos, incluyendo el rábano, el rábano solo dura 30 días. La idea es que el rábano tiene una demanda de nutrientes. El culantro, el culantrillo, el cilantro, que es por muy pequeñita la plantita que uno la vea, tiene un requerimiento de todos los macroelementos y microelementos que yo tengo que saber: fuente, dosis, momento de fertilizar
y el lugar de fertilizar. Entonces, todos los cultivos, no hay ni un cultivo que se quede, los árboles frutales, mangos, guayabas, tienen que aplicar las 4R el productor. Porque si no hacemos esto, al final estaríamos haciendo una productividad que no va a ser rentable. Yo lo que quiero al ser productor es que invertir menos y producir más. Y las 4R es una práctica ASA que me está pero abonando en gran cantidad a lograr ese objetivo, porque aplico las dosis adecuadas y correctas por cultivo. No importa qué cultivo usted tenga o que el productor maneje. Si aplica las 4R, yo voy a tener máximo rendimiento. Bien, ahí está. Este es nuestro tema del día de hoy, las 4R de la fertilización. Ahora, ¿qué mensaje le daría usted a las familias agricultoras que aún no aplican fertilizantes y que lo siguen haciendo al ojo, digamos, ya lo dijimos, al ojo y al puño, sin análisis y al tanteo, como también dijo el ingeniero, y tampoco sin planificación, porque ahora con tanto cambio en el clima, ingeniero, sí se requiere ser como más precavido, más medidos? Bueno, las 4 R's en sí, ingeniero. Sí, la mayoría de productores aún están fertilizando a lo que salga. Primera recomendación, si va a fertilizar, mande a hacer un análisis de suelo. El análisis de suelo no es caro. Aquí en el país hay por lo menos 4 laboratorios que los hacen. Uno de ellos lo hace de manera gratis, solo hay que pagar el envío de la muestra. Entonces, partan a partir de un análisis de suelo. Al regresar esos resultados del análisis de suelo, pues un técnico les puede visitar y darle un análisis de los resultados y decirle este fertilizante aplíquelo o este no lo aplique, y a partir de ahí pues apliquemos las 4R, que son la fuente, la dosis, el momento y el lugar correcto de la fertilización. Bueno, ingeniero, ha sido realmente un placer escucharle con la pasión con la que explica este tema de las 4Rs. Y bueno, es tan necesario por todo lo que está pasando. ¿Hay alguna recomendación específica al aplicar las 4R con ese tipo de cambios de clima? Fíjese que sí, porque al final, donde es demasiado lluvioso, pues la idea es de que el productor siempre entierre el fertilizante, nunca lo dejen solo tirado por encima y se vaya a dormir, porque una escorrentía le puede parar el fertilizante del productor en la quebrada y perdió dinero, ¿verdad? Entonces, esas son algunas recomendaciones que yo le podría dar. Tapen el fertilizante, si no lo hacen diluido, pues granulado pero tapadito, la dosis correcta, aplíquenlo siempre en el momento correcto. Hay productor que viene a fertilizar el maíz cuando ya está floreando y todo amarillito. La fertilización es antes de que el maíz tenga 12 hojas. Antes de las 12 hojas tienen que haber 3 fertilizadas ya. Ajá, más o menos a los 60 días yo le diría que ya no debe de fertilizar. Más bien ya a los 60, 90 días ya va a estar giloteando y floreando el maíz. Perfecto, bueno. Son las 4R. Las 4R los productores no es solo que se la graben, sino que las apliquen. Saber qué dosis, qué fuente, en qué momento y en qué lugar van a fertilizar. Bueno, un placer saludarle aquí en Radio Marcala. Le está escuchando, bueno, está Suyapa Vanegas, que está aquí en la producción con nosotros, y mi nombre es Carlos Caleas. Un placer, ingeniero Arnold. Igualmente, y estamos siempre para servirles a los productores y a ustedes. Gracias por el programa Con los Pies en la Tierra, y pues esperamos de que les sirva de algo, les va a ayudar a los productores y aplicar una práctica ASA, y las 4R es una de ellas. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Bueno. Ahí está las 4 recomendaciones de la fertilización.
este tema que precisamente uno se pregunta, bueno, hay prácticas que pueden servir y que pueden ayudar a que el suelo recupere su fertilidad. Es cierto que ha habido y hay, digamos, pérdida de fertilidad en los suelos, y en ese sentido se hace necesario, como dijo el ingeniero Suyapa, esto de suplementar, o sea, ayudarle al suelo. Ahora, está claro que los abonos químicos tienen consecuencias, hay unas consecuencias. Ahora, la gente piensa, y muchos piensan, que entre más se le eche, digamos, a la planta, ya sea orgánico o el mismo fertilizante químico o biofertilizante, por ejemplo, entre más se le eche, más va a haber. Y en realidad la planta va a dar lo que va a dar, ¿verdad, Suyapa? Así es, Carlos. Bueno, yo tengo una frase que siempre o muchas veces menos es más. Entre menos, o más bien la cantidad correcta que se le aplique a la planta, eso es suficiente para que dé la producción. Y muchas veces mejoramos la productividad de las plantas aplicando la dosis correcta, ¿verdad? O sea, no es exagerar, no es al tanteo. Y un dato importante, Carlos, amigos también y amigas que nos escuchan, es que siempre hay que partir del análisis del suelo. Eso es primero. Eso es lo primero, porque si nos ponemos como a inventar, ¿verdad? Dentro de la parcela o dentro de nuestros cultivos, lo que vamos a ocasionar es un desgaste hasta a la bolsa, ¿verdad? A la economía, porque estamos improvisando. Entonces, siempre se recomienda partir del análisis del suelo. Y bueno, y porque, por ejemplo, bueno, el productor lo que busca es ganancia, digamos, o tener, si va a invertir en el cultivo, pues que esto salga. Tenemos un mensaje, Suyapa, de una persona que nos escribe, que dice, claro que no da más producción la planta, siempre da la misma producción. Lo único que hace la planta es recoger el poco abono que ella necesita. Y si le echamos demasiado, y aquí contesta la trivia que es la que precisamente estábamos diciendo, y ojalá, y escuche bien, y si le echamos demasiado abono, lo que hacemos es desperdiciar el abono, porque la planta solo absorbe lo que ella necesita. Las plantas no son avariciosas, no padecen de avaricia, tampoco acumulan. ¿Ha visto plantas gordas, Suyapa? No, yo he visto muchas plantas que tienen muy buena productividad, ¿verdad? Sí. Que, por ejemplo, en el café, por ejemplo, los tomates, los chiles que echan esos grandes chiles, pues súper hermosos, ¿verdad? Que tienen un hermoso tamaño, desarrollo, ¿sí? Esas he visto yo, pero no he visto plantas con avaricia. Obesas. Plantas, bueno, y aquí lo que está diciendo, y gracias a la persona que nos escribe, no nos dice quién nos escribe, pero sí nos mandó un audio. Vamos a ver si lo escuchamos, Suyapa, lo que nos ha dicho en relación a la trivia. Si le echan mucho abono a las plantas, siempre van a dar la misma producción, no van a dar ni más ni menos, porque las plantas solo absorben el abono que ellas necesitan, lo demás queda desperdiciado. Entonces sería una pérdida para el agricultor. Clarito, más claro nos sale el sol. Lástima que no nos dice aquí el nombre, su nombre, y bueno, y está participando ella en la sorpresa. Le vamos a escribir, vamos a llamarle para preguntarle precisamente dónde nos está escuchando. Qué interesante, porque la trivia decía eso, porque eso es una práctica. Mucha gente piensa que entre más abono se le eche, la producción va a ser mayor. En realidad va a desperdiciar, porque la planta va a agarrar, como dice el mensaje, como dice esta persona, va a agarrar lo que necesita. Y aquí yo meto la cuchara diciendo, bueno, es que las plantas no son avariciosas. O sea que no acumulan. No acumulan. No acumulan. Los seres humanos sí somos avariciosos, acumulamos. Acumulamos y entre más tenemos, pareciera que mejor, y aunque después no nos resulta. Pero en el caso de las plantas y la fertilización, pues no existe ese deseo de
de tener más y más. Entonces, Carlos, uno es, ¿verdad? Que de las plantas hemos aprendido que ellas solo toman lo que necesitan. Lo que necesitan. Entonces, por eso es importante la dosis correcta, ¿verdad? De acuerdo con el cultivo. También el uso de la fuente correcta, y aquí, como siempre digo, partimos del análisis de suelo. Luego, la dosis correcta, de acuerdo al tipo de cultivo, ya sea maíz, frijol, vegetales. También aplicar el fertilizante en el momento que más necesite la planta y no cuando nosotros creemos que la necesita, ¿verdad? Sino cuando la planta lo necesita. Y aplicarlo en el lugar correcto, ¿verdad? No lo vamos a aplicar ahí porque caiga una media lluvia y nos arrastre lo que le hemos aplicado, sino también observar, digamos, el tipo de suelo, de terreno que tenemos para evitar pérdidas con el lavado, o por la volatización, siempre me cuesta esa palabra, sí. También tener cuidado de eso. Entonces, por eso es importante aplicarlo en el lugar correcto. Muy bien, y bueno, ¿usted está interesado en aprender más sobre estas prácticas? Recuerde que ahí está el número 99242953. Nos puede escribir, nos puede mandar. Recuerde que va a haber sorpresa. Y aquí ya tenemos apuntado, ya tenemos varias personas apuntadas que han reportado sintonía. Así es, Suyap. Así es, Carlos. Y queremos hacerle la invitación a usted que tiene su teléfono ahí en la mano o está en su computadora ahí escuchándonos. Recuerda, usted está a un clic de distancia del aula virtual asa.com. ¿Sabías que todas las prácticas ASA, agua y suelo para la agricultura, ahora están a tu alcance a un clic de distancia? ¿Quieres aprender, recordar o tienes curiosidad por las prácticas de agricultura de conservación? Entonces nuestra aula virtual ASA es para ti. Puedes acceder desde tu celular, desde una tablet o desde una computadora. Ingresa en esta dirección: aulavirtualasa.com. Crea una cuenta y sigue los pasos para matricularte en los cursos de agricultura de conservación. Además, te podrás certificar en temas como cobertura permanente del suelo, abonos verdes, fertilidad del suelo, diversificación de cultivos, alfabetización digital y muchas otras novedades. Para tener una mejor producción y una linda parcela sostenible, nuestros cursos están disponibles las 24 horas. Y puedes avanzar cuando tengas tiempo, a tu ritmo. Te esperamos en aulavirtualasa.com. Así es, ahí está, aula virtual asa.com, donde usted puede encontrar más información sobre las prácticas ASA. Y bueno, ha sido una semana interesante. Hemos hablado sobre las 4 R, las 4 recomendaciones para la fertilización en maíz y frijol, pero como dijo el ingeniero, estas prácticas se aplican a todos los cultivos. Así que queremos agradecer a la gente de Suyapa que ha seguido nuestra transmisión del programa Con los Pies en la Tierra esta semana. Invitarles a seguir adelante. Así es, Carlos. Bueno, reiterar la gratitud por estar aquí acompañándonos y aprendiendo juntos y juntas todo el tema que nos plantea ASA, ¿verdad? Para desarrollar una agricultura para la conservación. Y para nosotros, pues, es un gusto estar acá. Y con esto llegamos al final. Así es, nos escuchamos la próxima semana. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra.